Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre el carcinoma laringio. Antes de empezar sobre el carcinoma laringio, pues vamos a hablar sobre una lesión en a nivel de las cuerdas vocales, conocido como la leucoplasia de cuerdas vocales. Tenemos que la leucoplasia de cuerdas vocales es decir, son una hipertrofia epitelial anormal o displasia de las cuerdas vocales que se manifiestan como redundancia de las capas epiteliales de las cuerdas vocales, produciendo una hiperkeratosis o una parakeratosis. Se evidencia a nivel de una laringoscopía, pues lesiones blanquecinas que pueden encontrarse en diferentes lugares de las cuerdas vocales. Se dice que estas pueden llegar a ser displásicas por ser un precursor de malignidad. Se dice que menos del 10% de estas tienen un riesgo de transformación de leucoplasia a una neoplasia maligna. Por eso es muy importante que cuando valoramos este tipo de lesiones, pues hay que hacer un seguimiento a los pacientes, especialmente si ellos presentan algún factor de riesgo, como es el tabaquismo, como es el fonotrauma de las cuerdas vocales, pacientes que esfuerzan mucho su voz, o pacientes que han presentado papilomatosis laringea recurrente. Pues es muy importante valorar este tipo de lesiones en donde se requiere realizar una monitorización eh, cuidadosa, y también es muy importante, en caso necesario, pues hacer una biopsia realizando una incisión conservadora, realizando una extirpación en sí completa de la lesión, pues, y mandar a un estudio histopatológico para descartar cualquier tipo de malignidad. También se recomienda a este tipo de pacientes, pues, hacer una observación eh, rutinaria y también una documentación fotográfica. Pues bueno, así una vez que hemos visto lo que es una leucoplasia de cuerdas vocales, pues vamos a hablar sobre el carcinoma de laringe. Decimos que el cáncer de laringe es un proceso neoplásico de carácter loco-regional que va a afectar a la laringe y con relativa frecuencia alcanza los ganglios linfáticos de las cadenas yúgulo-carotídeas. Se dice que un 95-98% de estos carcinomas son espinocelulares. Se dice que es el más frecuente los tumores de cabeza y cuello, aunque no existe una incidencia en nuestro país. Se dice que en España pues representa el 5% de los tumores malignos. El pico de edad de máxima incidencia oscila entre los 55 y 65 años de edad, aunque existen algunos pacientes pues, que se les ha diagnosticado entre los 30 años y a otros entre los 80 años de edad. Pero en sí su pico de incidencia máxima es entre los 55 y 65 años de edad. Y es más frecuente pues que se va a encontrar en pacientes masculinos. Con respecto a la clasificación, es muy importante la clasificación, pues de esto va a depender, aparte de su topografía, pues para saber dónde se encuentra ubicado la lesión. Es muy importante porque nos va a ayudar mucho a distinguir primero la sintomatología del paciente, porque depende de la ubicación, el paciente va a presentar su sintomatología característica, ¿sí? Y también nos va a ayudar a valorar este tipo de lesiones y sospechar sobre metástasis de cada una de estas lesiones. Hablamos de que existen los tumores supraglóticos, los que se encuentran por encima de las cuerdas vocales y avanzan hasta el borde libre de la epiglotis. Los tumores glóticos, que pueden afectar una o ambas cuerdas vocales en el área glótica. Los tumores subglóticos, que son los que se van a encontrar por debajo de las cuerdas vocales y que van a llegar hasta inmediatamente por encima del primer anillo traqueal. Y cuando hablamos de los tumores transglóticos, pues estos pueden crecer inicialmente tanto a nivel supra o subglótico, pero la característica de estos es de que se extienden y penetran a nivel o del territorio glótico, es decir, entre las cuerdas vocales. Con respecto a la metástasis de estos tipos de carcinomas, pues se dice que el carcinoma laringio puede extenderse a través, eh, a, a través de tres vías, ¿no? La primera vía es por contigüidad. Se dice que eh, es muy poco los tumores que se extienden a través de esta vía, ya que presentan barreras tanto embriológicas como el cono elástico y barreras anatómicas como el cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo,
que van a impedir de que el tumor se extienda hacia lugares vecinos. Con respecto a la vía linfática, es una de las principales vías de diseminación del carcinoma. Esta va a depender de su ubicación. Lo que habíamos hablado es muy importante saber la localización de los mismos, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que los tumores supraglóticos, ya que poseen un abundante drenaje linfático hacia ambos lados del cuello, pues van a presentar adenopatías metastásicas entre un 25 y un 80% de los casos. Mientras que los tumores glóticos casi poseen un escaso nulo de drenaje linfático, por lo que las metástasis se dice que va a ser aproximadamente de un 1%, a menos de que esto se realice o bueno, se produzcan o se transformen en sí en un tumor transglótico, ¿no es cierto? Que ahí la metástasis pues van a aumentar. Pero si son netamente glóticos, pues el drenaje, las metástasis son casi nulas. Y con respecto a los tumores subglóticos, se dice que las metástasis ganglionares a este nivel aproximadamente de un 10%. Mientras que por vía hemática, la metástasis a distancia, se dice que la locación más frecuente es a nivel pulmonar y también se puede encontrar, aunque en menos frecuencia, metástasis pues, a nivel de tejido óseo, a nivel del hígado o del cerebro. Sobre los factores etiológicos, decimos que encontramos tanto factores exógenos como endógenos. Entre los factores exógenos destacan el tabaco y el alcohol. Se dice que este tipo de factores, cuando se unen, pues va a incrementar aún más la predisposición para que se den el carcinoma laringio. Es muy importante también con respecto a factores medioambientales como pacientes que se exponen al asbesto, al polvo de madera o a radiaciones ionizantes, o también pacientes, especialmente los adultos, que presenten relación con el virus del papiloma humano, como habíamos hablado ya en las clases anteriores. Con respecto a los factores endógenos, se habla de una influencia genética. Se dice que el 20% de los pacientes con laringe tienen antecedentes familiares de algún tipo eh, de problema cancerígeno. También hablamos de procesos inflamatorios crónicos, del reflujo gastroesofágico y del abuso o mal uso de la voz como otro factor endógeno. Con respecto a la sintomatología, lo que les habíamos indicado al inicio, pues es muy importante saber en dónde se encuentra ubicado, ¿no es cierto?, la tumoración. Se dice que los tumores supraglóticos, pues suelen iniciarse estos con disfagia, con odinodisfagia, y muchas veces con frecuencia se asocian otalgia refleja o parestesias faringias. La atalgia es la expresión clínica de la inervación compartida por el oído y la laringe supraglótica, y la faringe a partir del nervio vago y del glosofaringio. Entonces es muy importante la valoración de estos pacientes que presentan con este tipo de sintomatología. Con respecto a los tumores glóticos, se manifiestan desde su inicio con disfonía y pueden estar asociados tos irritativa. ¿Por qué? Porque estos van a afectar específicamente a nivel de las cuerdas vocales. Con respecto a los tumores subglóticos, sí se dice que estos no dan sintomatología desde su inicio, solo se manifiestan cuando afectan el estrato glótico o crecen hasta estenosar la luz traqueal. Por eso es muy importante, estos pacientes al inicio no presentan síntomas, pero cuando ya uno diagnostica este tipo de tumores, pues ya vamos a encontrar que presentan una tumoración ya bastante avanzada. En algunos casos de estos pacientes, ¿no es cierto?, casos avanzados van a dar disfagia o dinofagia por infiltración supraglótica y muchas veces se puede encontrar disnea por obstrucción de la luz laringea. Se dice que la precocidad con que se manifiesten y diagnostiquen los cánceres laríngeos tienen una gran repercusión en el pronóstico de la enfermedad. Sí, por eso decimos que los tumores supraglóticos suelen diagnosticarse en fases avanzadas, porque la clínica inicial ofrece una sintomatología
que también presenta enfermedades como por ejemplo la odinofagia o disfagia, que pueden presentarse también en otro tipo de patologías como en unas faringitis crónicas. ¿Ya? Por eso es muy importante que pacientes que presenten odinofagia o disfagia de mucho tiempo de evolución o que estén asociados con el consumo de tabaco o alcohol, pues muy importante hacer una laringoscopía para valorar este tipo de tumoraciones que en ocasiones se nos pueden pasar por alto. Y recordar pues que pacientes igual que sean fumadores y que presenten disfonía de mucho tiempo de evolución, es muy importante pues realizar enseguida una laringoscopía para valorar a la lesión o encontrar a la lesión en una fase pre-neoplástica o inicial para que el diagnóstico o el pronóstico sea eh, de mejor evolución. Con respecto a la exploración, es muy importante a este tipo de pacientes. Recuerden, hay que realizar una inspección y palpación, especialmente recuerden en los tumores supraglóticos que existe alto porcentaje de metástasis, ¿no es cierto?, a nivel ganglionar, cervical. Entonces, es muy importante valorar o ver asimetrías en los triángulos anteriores del cuello, ¿sí?, para valorar la presencia de adenopatías o en caso de, es muy importante igual hacer la palpación para ver si este tipo de adenopatías son duras, son dolorosas, ¿sí? Sí, muchas veces este tipo de adenopatías no son movibles, ya son fijas. Entonces es muy importante valorar a los pacientes antes de realizar una laringoscopía. Esto ya nos hace sospechar que si existe algún tipo de tumoración eh, maligna a nivel de la laringe. Y por último, pues muy importante, los pacientes que presenten este tipo de sintomatología que ya lo habíamos mencionado, es muy importante hacer una laringoscopía pues para valorar las características del tumor, a ver si el tumor es infiltrante o si es ulcerado o es exofítico, ¿sí? Y hay que evaluar también la extensión de la misma, si se encuentra un carcinoma in situ o se encuentra ya con alguna infiltración. Así como podemos observar en esta imagen a la izquierda, en donde vamos a observar un carcinoma laríngeo a nivel de la epiglotis, ¿sí?, que se infiltra a nivel del surco faringoepiglótico izquierdo, ¿sí? Entonces ya es un tumor bastante avanzado. En el gráfico del medio podemos observar un carcinoma a nivel de la cuerda vocal izquierda, ¿sí?, que se extiende ligeramente hasta la región subglótica, y también ya se puede evidenciar que existe una extensión hacia el ventrículo homolateral, ¿sí? Y como podemos observar, mientras en laringoscopía que se encuentra a la izquierda, ¿no es cierto? Vamos a observar aquí un carcinoma, como podemos observar esta lesión eh, infiltrante, ¿sí? Transglótico infiltrante que afecta la hemilaringe izquierda casi en su totalidad, ¿sí? Entonces muchos de estos pacientes, cuando realizamos que le pedimos que realicen movilidad, pues muchas veces la movilidad ya es casi nula porque ya hay afectación del nervio laringio recurrente. Es muy importante en estos pacientes, pues, que presenten o disnea de mucho tiempo de evolución, ¿sí? Perdón, o disfonía de mucho tiempo de evolución, o odinofagia, adenodisfagia, y más si pensamos o hacemos una palpación a nivel cervical y encontramos adenopatías, pues pensar, como les digo siempre, hay que pensar mal para hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes o este tipo de tumoraciones. Con respecto al tratamiento en sí, el tratamiento de esto es ya quirúrgico, por eso si diagnosticamos cualquiera de estas tumoraciones, pues hay que hacer una derivación, ¿sí? Y aquí el médico especialista va, junto con el oncólogo, va a valorar a ver si necesitan solamente una intervención quirúrgica, depende el tipo de tumor, ¿no es cierto? Depende si se encuentra o no con metástasis, ¿sí? Para ver si se hace solamente una cortectomía o en ocasiones tiene que ser una laringectomía casi total o total. Depende si son tumores resecables o no resecables, y muchas veces se acompaña de radioterapia. Entonces la importancia aquí es hacer un adecuado diagnóstico, un
tanto con su sintomatología como un adecuado examen físico, pues y una vez que tengamos la sospecha, realizar la derivación para que se realice su tratamiento definitivo. Esto con respecto a los tumores de laringe, pues cualquier duda, no duden en escribir, ¿sí? Un buen día que tengan.